Hoy quiero tener la oportunidad y antes quiero reconocer a mi papá que está aquí con nosotros. Este es mi papá, ponte de pie ahí, Raymond. Un fuerte aplauso al Señor ahí. Me gocé verlo, qué bueno. Hoy quiero tener la oportunidad, te amo. Tuve la oportunidad de poder cerrar una serie de mensajes que hemos hablado durante este mes, hablando acerca de la familia. Acerca de la familia hemos titulado Jesús en casa. Y en síntesis hemos mencionado que si Jesús está en casa, ¿qué va a pasar? Todo va a estar bien. Diga conmigo, todo va a estar bien. Si edificamos nuestra casa sobre la roca que es Cristo Jesús, vendrán vientos, tempestades y nuestra casa permanecerá firme. Si Jesús está en casa, todo está bien. Entonces, usted y yo, la ocupación mayor que tenemos que tener en nuestra vida es que Cristo sea el centro de todo en nuestro hogar. Que Él sea el centro, que sea el motor de nuestra vida. Y que podamos aplicar los principios de su palabra en nuestra vida y en nuestra familia. Y hoy quiero tener la oportunidad de cerrar con un pensamiento, más que nada es un pensamiento, y quiero ser lo más corto posible en el día de hoy para poder disfrutar nuestro tiempo como iglesia. Pero esto es algo que el Señor, de todos los mensajes, este fue el primero que el Señor me dio. Y no sentía paz hasta hoy poder compartirlo. Y quiero hablar acerca específicamente del tema, o de su tema, manchas en mi familia. Diga conmigo, manchas en mi familia. Entonces la pregunta es, ¿por qué manchas en mi familia? Porque todos tenemos manchas en nuestra familia y en nuestra vida personal. Si cada uno de los que estamos aquí en el día de hoy, hermanos, somos honestos, todos tenemos manchas. Todos tenemos cosas que en la historia de nuestra vida y nuestra familia nos gustaría cambiar. Si le diéramos para atrás al tiempo, que muchos de nosotros diríamos, hubiera hecho esto diferente, hubiera tomado esta otra decisión, no hubiera abierto esta puerta en mi vida, hubiera luchado tal vez por mi matrimonio. Tal vez jóvenes que están aquí o ya sus padres no están con ustedes hubieran dicho, yo le hubiera a lo mejor dado mayor énfasis a cuidar de mis viejitos, a estar cerca de ellos, y no están conmigo en el día de hoy. Todos tenemos manchas en nuestra familia. Mira, hermano, si algo hace el tiempo, yo he aprendido que el tiempo es un gran maestro. ¿Por qué, pastor? Porque me hace ver cosas en mi vida que nos hacen reflexionar a cada uno de nosotros. El tiempo es un gran maestro. Y si miramos para atrás, cada uno de nosotros, si somos honestos, hay cosas que quisiéramos cambiar de nuestra historia, de nuestra familia, de nuestra vida personal. Y usted diría, si hubiera hecho esto, tal vez fuera todo diferente. A lo mejor mucha gente dice, pastor, la mancha a lo mejor de mi familia, a lo mejor la heredé de mis padres, de mis abuelos. Y es interesante porque esas manchas en nuestra familia, por más que la ignoremos, muchas veces están ahí. Es interesante, yo no sé cuánto le ha pasado que a lo mejor han tenido una camisa o un pantalón que les gusta mucho, es de los más que se pone y de pronto le cae una manchita, ¿verdad? Una manchita, usted se rehúsa a botarlo. Y usted lo que hace, se lo pone por más que trata de ignorar. Eso me pasó con un mahón recientemente. Tenía un mahón que usted sabe que hay ropa, ¿verdad? Que es la que se pone solita, ustedes, ¿verdad? Y es la que se va. La que todo el mundo, ¿verdad? Se pone y usa y una otra vez. Y aunque esté manchada, ¿verdad? Usted se la pone pero usted sabe, ¿verdad? En el inconsciente de que la mancha está ahí. Y de que está ahí, ¿verdad? Está esa área que usted no le gustaría que estuviera. Y así es en la familia. Así es en nuestras vidas personales. Cada uno de nosotros tiene manchas en nuestra historia y en nuestra familia. Pero es interesante porque cuando yo voy a la Biblia me doy cuenta de que todas las familias representadas en la Biblia hubieron también manchas en su historia familiar, en sus vidas personales, errores que cometieron. La familia más importante en la historia de la vida y la existencia, que es la existencia y la familia de Jesús, también las tuvo. En el libro de Mateo capítulo 1 hay un relato que yo sé que muchos de ustedes cuando leen la Biblia pasan desapercibidos, que tiene que ver con la genealogía de nuestro Señor Jesús, con la historia. Y yo sé, si somos honestos, cuando usted ha intentado leer la Biblia, usted busca eso y usted no le encuentra ningún sentido a lo que lee. Que si fulanito engendró a tal, que si aquel engendró a tal.
Y no me vengan con cosas, muchos de ustedes le dan skip a esa parte y van más abajo porque no le encuentran sentido. Pero esa genealogía es bien importante. ¿Por qué razón? Primero, en la historia bíblica, el que escribió el libro de Mateo, un discípulo de nuestro Señor Jesús, tenía como intención demostrar el linaje que venía Cristo, que venía del linaje de David, que era evangelizar a los judíos en ese momento para demostrarles de que Jesús era el Mesías. Pero tiene mucho más significado que ese. Si yo les leo los primeros 6 versos de Mateo capítulo 1, hablando acerca de la genealogía de Jesús, algunos de los primeros versos, comienza diciendo, a aquellos que les gusta anotar, Mateo capítulo 1, dice, el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Salto al verso 3, dice, Judá engendró, estoy hablando de la familia de Jesús, Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara. Ese no es el de la tienda de ropa que muchos de ustedes usan. Y dice después Fares a Esrón y Esrón a Aram. Salmón, ¿cuánto le pondrían un nombre de su hijo así, Salmón? Le digan, hey Salmón, ¿tú eres de río o de agua salada? Dice, a Salmón engendró de Rahab a Boz. Boz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David. Los primeros 6 versos de la Biblia están registrados ahí. Y es interesante porque usted mira eso y a lo mejor usted no le puede encontrar sentido, pero es parte de la familia de Jesús. Yo quiero resaltar rápido 4 nombres que habían en la historia bíblica que eran parte del linaje de Jesús. El primero, Judá. Aquel que conoce la historia de Judá sabe que era uno de los hijos de Jacob. ¿Quién fue este hombre? Él era hermano de José, el que muchos de ustedes conocen como el soñador. Aquel que tuvo un sueño, un joven íntegro, un joven de mucho ímpetu. Un día tiene un sueño, sus hermanos le tenían envidia y cada uno de ellos tramaron venderlo y poder primero matarlo y poder deshacerse de él porque le tenían envidia. Pero terminaron vendiéndole. Y adivine quién fue la primera persona que se le ocurrió en su mente decir, vamos a vender a José y vamos a llevarlo a otra nación y que hagan con él lo que quieran hacer. Ese fue Judá. Judá, el mismo que está en la genealogía de Jesús, parte de la familia de Cristo, era este hombre Judá, hijo de Jacob. Un hombre que fue infame, un hombre que traicionó a su propia sangre, un hombre que no le importó a la menor provocación lo que pasara con el destino de su hermano. Este hombre lo vemos en la genealogía de Cristo. Este hombre fue el que causó, el que motivó a que alguien se enfrentara a situaciones difíciles como José, que fue vendido, fue arrancado del seno de su casa, fue arrancado de su hogar, fue llevado a Egipto como un esclavo. Allí luego terminó en prisión. Usted conoce la historia, todo producto por la idea de un hombre tan infame como lo fue Judá. Pero si miro un poquito más adelante de la genealogía, me doy cuenta que había otra mujer que se llamaba Tamar. Tamar era nuera de este hombre que se llamaba Judá. Y aquel que conoce la historia de Tamar, que está en el libro de Génesis, se dará cuenta que Tamar estaba casada con uno de los hijos de Judá. Y en la historia bíblica, cuando una mujer estaba casada con un hombre y el hombre moría, entonces tenía la responsabilidad el hijo que le siguiera volver a casarse con esta mujer. Pues entonces esta mujer Tamar, el primer esposo muere. Luego de eso el segundo se hace responsable. La Biblia dice que los dos eran más malos. El que es de Puerto Rico sabe lo que es un más malo que un limber de gas. Yo no sé lo que es un limber de gas, pero siempre lo repetimos. Siempre por ahí. Era un hombre que era malo. Producto de que era malo, ¿sabe qué? La Biblia dice que Dios les quitó la vida a los dos. El tercer hijo dijo, ok, perfecto, yo me hago responsable entonces de Tamar. Y se casó con Tamar. Y adivine qué pasó con este tercer hombre. Se murió también. ¿Quién quisiera ser el cuarto hombre que se casara con esta mujer? Nadie, ¿verdad que sí? Pues eso fue lo que pasó con el cuarto hijo de Judá. Tampoco se quiso casar con ella. Dijo, yo no voy a asumir esta responsabilidad. ¿Y sabe qué pasó con Tamar? Todos los hijos se olvidaron de la tradición y la dejaron sola.
¿Qué hizo Tamar un día? Un día la Biblia dice de que se vistió como una prostituta, engañó a Judá y terminó acostándose con él, y tuvo un hijo de Judá que era el papá de sus 3 hijos que habían sido esposos. ¿Qué lío, verdad que sí? Producto de un engaño, se vistió como una prostituta, lo engañó, tomó pertenencias de él y quedó embarazada de este hombre. Embarazada de él. Tamar, la misma que era parte de la genealogía de Jesús. Pero cuando voy más adelante también me doy cuenta de que había una mujer que se llamaba Rahab. Esta mujer, bajo la ley judía, no se supone ni que siquiera estuviera en una genealogía. ¿Por qué? Porque no era judía, ella era gentil. No se supone que estuviera en ese relato. Y además, para terminar la cosa, también era una mujer que era una prostituta. Esta mujer se pasaba de burdel en burdel, de cama en cama, haciendo y deshaciendo. Sin embargo, Dios la utilizó para que el pueblo de Israel fuera salva de la amenaza de Jericó. Esta mujer que es prostituta, que era prostituta, sin embargo, la Biblia no aparece, no tan solo aparece en la genealogía de Jesús, sino aparece como un héroe de la fe. Esta mujer sí que era parte de la genealogía de nuestro Señor Jesús. Y terminan esos 6 versos bíblicos hablando de David. David es mi favorito, usted sabe la historia. David fue el segundo rey de Israel. David le llamaba un hombre conforme al corazón, pero ¿sabe qué? David mató, fue desobediente en muchas ocasiones, se acostó con una mujer deseándola, que estaba casada. ¿Qué hizo David? David fue allí, tramó algo, terminó acostándose con ella y mató al hombre que era un servidor de él y era fiel a David. Estos 4 personajes en la Biblia me desafían grandemente. Y puedo ver en la genealogía de Cristo aún grandes manchas en la vida de su familia. Sin embargo, eran gente que eran imperfectas, pero fueron dignos de estar en la historia bíblica y en la historia familiar del Salvador de la humanidad. Ahora, ¿por qué esto es importante en el día de hoy y cómo lo aplicamos a nuestra vida? Es importante porque usted y yo tenemos que ver que no fue un accidente que estas personas aparecieran en la genealogía de Jesús. El Espíritu Santo los puso ahí, escuche bien, para demostrarnos a nosotros que el contexto en nuestra vida no puede volverse un pretexto. El Espíritu Santo permitió que estuvieran ahí para demostrarnos a usted y a mí que Dios es experto escogiendo gente imperfecta y haciendo una obra maravillosa en sus vidas. Las manchas en nuestra familia y los errores de nuestro pasado, escuche bien, Bahía Vida, no nos descalifican. No nos descalifican para la obra que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Las cosas que muchos de nosotros inclusive hicimos por ignorancia, que miramos atrás y decimos, wow, yo cometí este error, he pagado el precio. Las cosas que hicimos por ignorancia, que nos lamentamos, escuche bien, no deben ser un impedimento en nuestras vidas para que podamos levantarnos y vivir la vida que Dios espera de cada uno de nosotros. ¿Por qué te predico esto en el día de hoy? Porque en muchas de ocasiones en nuestras vidas el contexto de cada uno de nosotros se ha vuelto nuestro gran pretexto. A veces cada uno de nosotros, no, pastor, pero es que mi historia, no, es que la vida que he vivido, las dificultades que he tenido, los errores que he cometido, las situaciones que he enfrentado, el contexto no debe volverse un pretexto. ¿Por qué? Porque si había una prostituta, si había alguien que adulteró, si había un hombre que vendió a su propia sangre, que cometió montones de errores, sin embargo en el linaje de la familia nació el Salvador de la humanidad. Eso nos enseña a cada uno de nosotros que usted y yo podemos levantarnos de cualquier circunstancia y podemos tener una familia bendecida para la gloria de su nombre. Podemos levantarnos de las peores circunstancias. Pero ¿cuál es el problema de nosotros? Que el contexto se ha vuelto un pretexto para nosotros. Entonces todos tenemos manchas en nuestra familia. Todos tenemos manchas en nuestra familia, pero es importante que usted y yo sepamos de que lo que vemos, que las situaciones que hemos enfrentado en nuestra vida no es un impedimento para lo que Dios quiere hacer. De hecho,
Yo sé que muchos de ustedes dicen, no, yo miro a aquel fulanito que está echando para adelante. Miro a aquel como tiene el matrimonio. Mira el pastor que tiene 15 años de casado y tiene a chocar a la pastora Michelle. Y esa mujer está loca por él. Yo quiero tener algo como eso. Yo quiero que todo sea diferente. Yo quiero que mis circunstancias de vida sean diferentes. Escuche bien, lo que vemos que Dios está haciendo en la vida de otras personas, cerrando este mes de la familia. Escúcheme bien, Dios lo puede hacer contigo también. Yo no sé si me estás entendiendo, Dios lo puede hacer contigo. Dios desea que tú tengas matrimonios bendecidos por Dios, que hagan la diferencia. Que no importa que venga la primera circunstancia, el primer problema, el primer desafío, que tú no tires la toalla. Tú digas, yo voy a perseverar, yo voy a echar hacia adelante, voy a ser un modelo para mis próximas generaciones. Si en la genealogía de Cristo había manchas, aunque haya manchas en mi vida y en mi familia, Dios lo puede hacer conmigo también. Pero el problema es nuevamente que el contexto se ha vuelto un pretexto para muchos de nosotros. Tanto Judá, Tamar, Rahab y David fueron parte de la genealogía más grande en la historia de la vida, que fue la historia de nuestro Señor Jesús. Y eso nos dice que nuestros errores y nuestros pasados no pueden ser una excusa para que usted y yo nos levantemos en el nombre del Señor. ¿Qué usted y yo debemos hacer? Debemos mirar nuestro pasado, debemos mirar nuestra historia, no a la luz de los eventos que han ocurrido. Debemos verlo a la luz de la sangre de Cristo, que nos limpia de todo pecado. Que la Biblia dice que el ladrón vino para robar, matar y destruir, pero Él vino para que usted y yo tuviéramos vida y la tuviéramos en abundancia. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo acerca de vosotros, planes de bien y no de mal, para darte un futuro y para darte una esperanza. Mire, cuando yo miro la historia de estos 4 personajes que acabo de hablar, ¿sabe lo que me enseña eso? Me enseña que no hay nadie que esté más allá de la gracia del Señor. No hay nadie que esté más allá de la gracia del Señor. No hay obstáculo, no hay desafío que Dios no pueda transformar. No hay desafío. Mire, yo tengo 38 años, un ternerito, no me ha pasado nada, joven, guapo, elegante, abusador, 38 años. ¿Cuál es la mejor decisión que yo he tomado en mi vida? Aparte de la pastora Michelle, que es la segunda, la decisión por Cristo. La decisión de vivir para Él, de entregarle mi vida, mis sueños, mis talentos, todo lo que hago. Y yo he sido testigo en carne propia de que no hay nadie que esté más allá de la gracia de Dios. ¿Por qué, pastor? Porque si una sucia ramera, una prostituta, alguien que ha fallado, alguien que ha tenido una vida difícil, experimentó el poder de la gracia de Dios, usted y yo podemos experimentar esa misma gracia sobre nuestras vidas. ¿Qué gracia, pastor? La gracia que proveyó Cristo Jesús en la cruz del Calvario, que no tomó en cuenta nuestros pecados, que no tomó en cuenta nuestros delitos ni circunstancias. La gracia que me dice de que no se trata de lo que yo pueda hacer, se trata de lo que alguien hizo por mí en la cruz del Calvario. Se trata de que hubo alguien que pagó un precio por mí en la cruz del Calvario, y por ese sacrificio yo tengo vida en el día de hoy. Entonces es importante que entendamos que a pesar de los errores, usted y yo podemos levantarnos. Entonces, ¿qué usted y yo tenemos que hacer? Cuando usted y yo somos conscientes de nuestras manchas en nuestra familia, lo primero importante es no permitas que la condenación entre a tu vida y a tu corazón. ¿Cuánta gente yo he visto en mi caminar con Cristo que lo único que le limita en su vida es la condenación? Y todo el tiempo eso está taladrando en tu mente. Y lo que hice, y las fallas, y las dificultades, y todo el tiempo hay condenación en tu mente y en tu corazón. Y todo el tiempo vives con un sentido de que limitante en tu vida. Entonces es importante que no permitamos la condenación en nuestra vida. Porque la condenación es el terreno del enemigo. ¿Y sabe qué? Dios, Él se mueve en el terreno de la condenación. Cuando yo miro la historia del apóstol Pedro versus Judas, usted sabe que yo lo he dicho en otras ocasiones, no hubo diferencia entre el pecado de Pedro y el pecado de Judas. De hecho, yo he dicho de que para mí Pedro lo hizo peor que Judas. ¿Por qué, pastor? Porque Judas negó a Cristo por dinero y Pedro lo hizo de gratis. No tuvo nada, ningún beneficio a cambio. Es broma.
Los dos pecaron. ¿Y sabes qué? Es interesante porque los dos se arrepintieron de sus pecados. ¿Cuál es la diferencia entre Pedro y Judas? Que Judas se arrepintió. ¿Y sabe lo que hizo Judas? Judas fue a los religiosos, a los que comenzaron a señalarle su pecado. Son en esos lugares que vamos a veces, ¿verdad? Y a veces nos dicen: chacho, tú lo que hiciste, papá, la embarraste. No hay posibilidades. Mira cómo tú bailas y cómo tú te mueves, esas caderas que tienes ahí y cómo te mueves. Y a veces, ¿verdad? Los errores que vamos delante de la gente y la gente comienza a señalar nuestras faltas. ¿Qué hizo Judas? Fue detrás de los religiosos. Y los religiosos fueron hábiles en señalar su pecado. ¿Y qué hizo Judas? Fue corriendo, permitió la condenación en su vida. Y el primer árbol que fue y encontró, terminó ahorcándose. ¿Cuál fue la diferencia de Pedro? Que Pedro no fue a los religiosos, a aquellos que te señalan, aquellos que te dicen que hay posibilidades. Pedro fue a Cristo y encontró la cruz del Calvario y halló restauración y halló redención para su vida. Cuando vengan situaciones, no vayas a los religiosos, ve a Cristo, porque Él puede transformar todo en tu vida y puede transformar todo en tu familia. Escuche bien. Usted y yo no podemos cambiar nuestro pasado, pero usted sabe lo que sí usted y yo podemos hacer. Podemos arrepentirnos. Y usted sabe lo que es el arrepentimiento. Es un cambio de mente y de dirección. Un giro 180 grados. Que si yo pecaba, ya no peco más. Que si yo mentía, ya no miento más. ¿Cuál es el problema de muchos de nosotros? Que realmente no hay un verdadero arrepentimiento. ¿Qué hay? Hay un convencimiento. O hay también tal vez un remordimiento en nuestra vida, pero no hay un cambio de dirección. Cuando usted y yo nos arrepentimos de todo corazón, ¿sabe lo que dice la Biblia? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. No podemos cambiar nuestro pasado, pero sí podemos arrepentirnos. Segundo, no puedo cambiar mi pasado, pero ¿sabes qué sí yo puedo hacer? Yo puedo orar. ¿Y qué implica eso? Que ha habido manchas, ha habido situaciones, ha habido desafíos, pero tú puedes clamar al Dios Todopoderoso. Y yo me pregunto cómo Dios lo hace, pero aún los errores de nuestro pasado, Dios los torna en una bendición. Como yo que estoy parado aquí en este altar, que puedo predicarte con todas las fuerzas de mi ser, que Dios es experto en cambiando situaciones negativas en algo poderoso y en algo de significado. ¿Por qué? Porque clamé al Señor. Entonces todos tenemos manchas en el pasado. Solito, ayúdame en el piano, por favor. Todos tenemos manchas en nuestro pasado. Pero el contexto no puede convertirse en un pretexto para cada uno de nosotros. El problema de muchas de las personas, que esas manchas los persiguen una y otra vez. Y todo el tiempo te están lamentando. Pero yo he venido a decirte en el día de hoy, en esta preciosa mañana, que Dios es el Dios de cosas nuevas. Y es el Dios de segundas oportunidades. Es el Dios que todo el tiempo está planificando, está ingeniándoselas para que usted y yo podamos encarrilar nuestra vida. Yo no te quiero decir en el día de hoy que no hay consecuencias. Todos las enfrentamos en nuestra vida. Todos las enfrentamos. Pero yo me he dado cuenta en mi caminar con Cristo de que aún las experiencias negativas Dios puede usarlas para transformar y para ser de bendición. Qué interesante, porque cuando vi a la Biblia me doy cuenta que nadie, ninguno en la historia bíblica negaba su pasado. Sin embargo, entendió de que Dios podía usar su pasado. Por ejemplo, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo tuvo el pasado que persiguió a los cristianos. Sin embargo, él entendió que eso él lo podía usar para sus propósitos. Que mucha gente se frustra en su caminar con Cristo porque no ve cambios. Y porque hay veces que están todo el tiempo pensando, a lo mejor hay áreas en mi vida que no ocurre un cambio. Mira, hay una palabra, quiero cerrar con esto en el día de hoy, porque Dios me confrontó con esto, que a lo mejor puede ser de bendición para tu vida en el día de hoy. Porque hay gente que dice: no, pastor, yo he tenido manchas y a lo mejor todavía hasta el sol de hoy estoy luchando con tantas cosas, con hábitos, con pecados, con pensamientos destructivos. Y mucha gente, hace unas semanas atrás, un joven me miró
y sentado en mi oficina me decía: pastor, yo quiero cambiar, pero todavía no he visto cambios, los cambios que yo quisiera ver. Y llorando con lágrimas me decía: pastor, todavía no he visto los cambios. Estoy yendo a la iglesia, estoy orando, estoy haciendo la diferencia y no logro ver los cambios que espero ver. El Señor me confrontó con esta palabra que quiero leértela. Juan capítulo 15, el verso 7 al 17. Dice Juan 15, el verso 7 al 17. Dice: si permanecéis en mí, diga conmigo, y mis palabras permanecen en vosotros. Es lo que dice: pedid todo lo que queréis y os será hecho. Verso 8 dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Entonces, ¿en qué es glorificado nuestro Padre? En que llevemos mucho fruto, según este texto bíblico. ¿En qué usted y yo glorificamos a nuestro Padre Celestial? En que usted y yo demos frutos en nuestra vida y que hagamos la diferencia y que podamos vivir vidas que honren a Cristo. ¿En qué es glorificado el Padre? En que llevéis mucho fruto. Mire qué interesante, porque este verso resalta varias cosas. Primero, un discípulo produce frutos. Pero también me llama la atención porque no hay ni un solo creyente cristiano que yo haya conocido que no desee ver los frutos de Dios en su vida. ¿Qué significa eso? El fruto del carácter, el fruto del crecimiento espiritual, el fruto de hábitos que a lo mejor ha dejado en su caminar con Cristo, o a lo mejor no ha solidificado. Hábitos que todavía le cuestan en su relación con el Señor, y mucha gente se frustra en el camino por eso. Ahora, qué interesante, porque cuando yo miro este verso bíblico y miro un poquito más atrás, me doy cuenta que nuestro trabajo según Jesús, escuche bien, no es producir frutos en nuestra vida. Nuestro trabajo es permanecer en Jesús. Si miras versos anteriores, dice el verso 2: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará. ¿Para qué? Vamos, ayúdame a predicar. Para que lleve más fruto. Cristo le dijo a los discípulos: ya ustedes están limpios por la palabra que he predicado. Dice el verso 4: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Pastor, es que ha habido situaciones, ¿sabes qué? No es tu trabajo producir frutos que tú puedas ver en tu vida. El Señor me reveló esto esta semana y cambió mi perspectiva por completo. ¿Cuál es nuestro trabajo? Permanecer en Jesús, porque permaneciendo en Jesús, entonces Él va a provocar los frutos en nuestra vida. Que mucha gente, yo he visto en mi caminar con Cristo, que están frustrados en su relación con Dios. Y dice: pastor, no puedo hacer algo, hay manchas en mi vida, hay manchas en mi pasado. No es tu trabajo producir frutos, tu trabajo es permanecer en Jesús, en no apartarte del Señor. ¿Y sabe qué va a ocurrir? Dios va a producir frutos en tu vida. Dios va a producir los frutos en tu vida. Una de mis historias favoritas está en el libro de Mateo, el llamamiento de Mateo. Usted sabe que Mateo era un hijo del diablo. Era un publicano. Era el peor de los pecadores. Sin embargo, en una ocasión Cristo se le acerca a Mateito. ¿Y sabes cuál? Yo imagino que Mateito era como Willow, así, ¿verdad? Un tipo así, imponente. Fue allí y le dijo a Mateito: Mateito, sígueme. Sígueme. Yo me imagino la gente que estaba mirando a Mateo. La gente decía: pero es que Cristo no sabe. Él no sabe quién le está haciendo, ni que a Willow. Mateo sabe que era un publicano, y esta gente era de lo peor en el tiempo de Cristo. Eran más malos que un limber de gas. Cristo lo miró y le dijo: sígueme. Un hombre que era imperfecto, pero le dijo: sígueme. Y usted sabe lo que quiere decir ese sígueme de Dios. Es: sígueme, que en el camino yo te voy a transformar. Es: mientras tú me sigas, yo te voy a transformar. Mientras yo sea tu prioridad para ti y tú me sigas. No es tu trabajo producir frutos. Tu trabajo es
seguirme. Mientras tú me sigues, entonces yo voy a producir un cambio en tu vida. ¿Cuál es el problema de mucha gente? El problema de mucha gente es que paran de seguir a Cristo y permiten la condenación en su mente. Y a veces, lamentablemente, muchas de las familias son los primeros en cometer error. Yo recuerdo un amigo que comenzó a ir a la iglesia, aún de joven. Iba a la iglesia, pero todavía tenía malos hábitos. Y la mamá era la primera que le decía: mijo, y eso que está yendo a la iglesia, más rayo parta, déjalo ir a la iglesia. Deja que Cristo transforme el corazón de ese muchacho. No es perfecto. Mujeres que están aquí, si tú ves que a tu marido le falta, no lo condenes, no lo señales. Claro que tiene manchas en su familia, pero su trabajo no es producir frutos. Su trabajo es seguir al maestro. Mientras él siga al maestro, Cristo va a producir frutos en él. Cristo va a producir el fruto. Es cuando Dios nos dice: ¿sabe qué? El que comenzó la buena obra en vosotros la ha de perfeccionar. Por eso es una de las cosas que yo tengo claras, muy claras en mi iglesia. ¿Sabe qué? Mi trabajo no es producir frutos en la gente. Mi trabajo es hacer todo lo posible como pastor para que la gente pueda seguir a Cristo. Quitar las trabas, quitar la religiosidad, quitar las cadenas que atan, las barreras que separan al hombre de Dios. Y que la gente pueda seguir al maestro. ¿Por qué? Porque mientras lo siguen, va a haber frutos en su vida. Yo he contado cómo en mi primer año en la iglesia, yo iba a la iglesia después de reconciliarme con el Señor, y tan pronto decían: el pueblo de Dios dice, yo arrancaba en fa y me iba por ahí a pariciar con mis amigos. Pero estuve yendo un año a la iglesia, y cada vez que yo iba a la iglesia, yo escuchaba el sígueme de Dios. Sígueme. Y no dejé de seguir al Señor. Me sentaba en la última fila, y yo allí no quería tener relación con nadie, no quería tener amistad con nadie, pero yo escuchaba la voz del Señor diciéndome: sígueme, que en el camino te voy a transformar. Y en un año mi corazón fue cambiado por completo, porque escuché el sígueme de Dios. ¿Cómo se vencen las manchas en nuestra familia? Aquellos hombres y mujeres que entienden que lo que usted y yo tenemos que responder es el llamado de seguir a Cristo con todo el corazón, y que nada ni nadie nos aleje de mirar a nuestro Salvador, y cada día usted y yo procurar estar en los brazos del Maestro, porque mientras seguimos a Cristo, usted y yo seremos transformados para la gloria de su nombre, y nos convertiremos en ese hombre, en esa mujer que Dios desea para cada uno de nosotros. Cuando yo miro la historia de mi familia, cuando yo miro a mi esposa, hay ocasiones que vamos allá y yo lo único que puedo hacer, ella no lo sabe, pero hay veces que cuando ella está durmiendo yo la miro. Ayer salí de casa de la fiesta de primeras impresiones, y ella siempre guía porque quiere guiar. Y yo, como no soy ningún acomplejado: guía tú, negra, tú mandas en casa, lo que tú quieras. Pero ayer salió tan cansada que dijo: guía tú. Y yo iba en el camino por allí y estaba roncando allí, ella en la esquinita por ahí. Y yo a veces yo la miraba. Y ella no lo sabe. Ella de pronto me regañaba, abría los ojos, me decía: ¿estás bien? ¿Estás despierto? Pero en el camino yo le daba gracias a Dios. ¿Por qué, pastor? Porque lo que puede provocar un sígueme de Dios en la vida de alguien, lo que puede provocar de que había un niño que los médicos no le daban posibilidades de vida, pero escuché el sígueme de Cristo, y hoy estoy aquí en el día de hoy. Tengo familia, tengo hijas, tengo una iglesia maravillosa, porque escuché el sígueme del cielo. Ese es mi mensaje para ti en el día de hoy. Escucha el sígueme. ¿Y qué Dios nos dice en el día de hoy? No importa los chichones que a veces tengamos. Aquí tenemos un ángel aquí. Ángel, ponte de pie ahí donde tú estás. Ángel hace varios años estaba sumido en la drogadicción, adicto. Estaba arrastrado en una adicción a las drogas. Pero Ángel hoy es un ministro del Señor, y Dios está levantándolo ahí poderosamente. ¿Por qué? Porque escuchó el sígueme del cielo. Porque tuvo a alguien, tuvo gente a su alrededor. Porque no permitió que la condenación entrara a su mente. No permitió que el contexto se volviera un pretexto para él. Y dijo: yo quiero a Jesús en mi casa. Yo quiero que Cristo haga la diferencia en mi hogar, y que Cristo haga la diferencia en mi familia. Mi mensaje no es muy complicado en el día de hoy. Tal vez es aún más evangelístico, pero yo quiero que tú entiendas, iglesia, en el día de hoy, que lo que usted y yo necesitamos escuchar es el sígueme del Señor.
Nuestro trabajo no es producir frutos. Nuestro trabajo es permanecer en Cristo. Toda vid que no permanece, todo pámpano que no permanece en la vid, no puede llevar mucho fruto. Cristo dijo: separado de mí, nada podéis hacer. Y cuando yo busco la palabra nada en el original, usted sabe lo que quiere decir: nada. Tú puedes hacer, tú puedes inventar, tú puedes procurar hacer todo lo que tú quieras hacer en tu vida, pero separado de Cristo, nada tú puedes hacer. ¿Quieres ver fruto en tu vida? ¿Quieres que haya un cambio de corazón en tu vida? Pégate a la vid, permanece a Cristo, ven a la iglesia, haz de Dios tu prioridad y yo te garantizo que va a haber fruto para la gloria de tu nombre y vas a tener una familia que va a hacer la diferencia. Pero en el día de hoy, ¿cuál es tu trabajo? Permanecer en la vid. Y que tú digas, las manchas de mi pasado y de mi familia no me van a alejar de Dios. Y pastores, que tú no sabes todavía lo que me falta. Mijo, yo sé lo que te falta. Yo tengo unas joyitas aquí, yo lo he dicho. Jeff, yo tengo gente aquí que no pudieran estar en ninguna congregación. Dios las ha traído a Bahía Vida. Dios las ha traído a Bahía Vida. Oren por su pastor. Pero ¿sabes qué? Yo he aprendido en cada joyita que Dios me permite tener, ver el potencial y la grandeza que Dios tiene para cada persona. Tú eres real sacerdocio, tú eres pueblo escogido, tú eres lavado por la sangre de Jesucristo y escogido para un propósito muy especial. Y ese propósito trasciende estas cuatro paredes. Trasciende estas cuatro paredes. Hay gente que me dice, pastor, pero lo que yo he pasado, Dios lo va a usar como tú no tienes idea. No aquí en la iglesia, allá afuera, en las cuatro paredes. Ayer la pastora Michelle tenía la oportunidad de correr en un maratón. Yo debía estar con ella ayer, pero no fui con ella. Y fue a correr por los pacientes de cáncer. Y la pastora en el camino me decía, yo lloraba porque veía muchos que estaban corriendo por sus familiares. Y ella me dijo, pero ¿sabe qué? En ese momento, cuando yo lloraba, yo le di gracias a Dios porque me acordé de Omaira. Como hace 3 años atrás, casi 2 años y pico, recibió un diagnóstico de cáncer. Fue un momento muy difícil para toda la iglesia y toda la familia. El diagnóstico no se veía bien. No habían posibilidades, pero esta gente no dejaron de seguir a Cristo. Esta gente no dejaron de seguir al maestro. Que dicen eso. Bendy me decía, el doctor me decía, los médicos están diciendo eso. Los médicos están diciendo, pero él mismo me decía, pero yo le creo a Dios, le vamos a creer al Señor. Y Omaira está aquí hoy, es parte de los ancianos de nuestra iglesia. Y allá afuera es de bendición. ¿Cuál fue el trabajo de Omaira? Permanecer en la vid. Cristo es la vid y usted y yo somos los pámpanos. Si no permanecemos en Él, no vamos a llevar fruto. Y amado, en el día de hoy con esto oro, permanece en la vid. Permanece, y todo lo que te impida permanecer en esa vid, échalo fuera en tu vida. Porque usted y yo tenemos la visión de que Jesús está en nuestra casa y que hayan hogares bendecidos por el Señor. Si tú quieres uno de esos hogares, ponte de pie, dale un fuerte aplauso al Señor ahí en el día de hoy. Vamos, fuerte el aplauso al Señor.